Bien, pues Rocco, a nombre del CISAB es un gusto tenerte aquí con nosotros y yo en lo personal agradezco la oportunidad de tener este rato de conversación contigo. Estuve preparando algunas preguntas y algunas reflexiones con base en lo que te he oído decir a lo largo de los años en que has estado viniendo a México o he tenido oportunidad de escucharte en Italia, y con base en ello quisiera comenzar planteando el hecho de que dentro de unos días, el próximo 9 de noviembre, cumplimos 25 años de la caída del muro. Rocco Buttiglione escribió y reflexionó mucho poco tiempo después de la caída, presentando aquí en México esta idea de la crisis de las ideologías y el análisis de lo que podría ser una tercera vía. Y recuerdo que en aquel entonces pues hablabas de qué podría significar esta idea del fin de la historia y por qué era una idea con deficiencias. Y pues ahora nos damos cuenta de que efectivamente la historia no terminó y que esta supuesta idea, este pensamiento único con base en el Estado democrático y el liberalismo en materia económica, el libre mercado, han tenido un momento difícil al tratar de convertirse en una opción universal. Quisiera comenzar preguntándote, ¿qué ha pasado en estos 25 años? ¿Dónde nos encontramos ahora? ¿Y por qué le ha sido tan difícil a la democracia y al libre mercado hacerse de un lugar en un mundo que se supone que ya era el de la realización de esos ideales? Muchas gracias para esta ocasión de diálogo, y yo tengo un recuerdo magnífico de los encuentros que hemos tenido y agradezco mucho por eso. Mira, ¿qué pasó en estos años? La caída del comunismo fue una gran oportunidad y la ocasión de una gran esperanza. Esta esperanza en parte se concretizó, se realizó, y en parte no. ¿Qué etapa vivimos? Yo creo que vivimos la etapa del cuestionamiento de la democracia y también del cuestionamiento de la economía de mercado. ¿Qué significa el cuestionamiento? Que estamos frente a un desafío. Podemos ganar y podemos perder. Lo que se está evidenciando es que el relativismo ético no es la filosofía de la democracia. Se opinó por parte de muchos que la filosofía propia de la democracia es el relativismo ético. Lo que resulta es que el relativismo ético es la filosofía de la crisis de la democracia. Clases dirigentes que no se sienten responsables frente al pueblo porque no creen en nada. Y el creer en los mismos valores, en los que junta una clase dirigente con un pueblo. Y el pueblo que pierde confianza en la clase dirigente. Todos ladrones. No es cierto que son todos ladrones, pero lo que es cierto es que la corrupción es el grande problema de nuestro tiempo. El grande problema no es el peligro que los hombres que tienen convicciones fuertes impongan esas convicciones a nosotros. Es un peligro, pero no es el peligro fundamental. En Occidente el peligro fundamental es otro, es que la corrupción haga que las clases dirigentes se transformen en clases dominantes, que el pueblo pierda la confianza en las instituciones y que el pueblo al final sea listo de aceptar la tiranía para obtener la restauración de un mínimo de orden social. Eso es, creo, el primer problema de la etapa en la cual nos encontramos. El segundo problema es cómo construir una economía de mercado que funcione en favor de la persona humana. Porque la economía de mercado es la forma económica mejor que la historia ha producido, pero no está excluido para nada que la economía de mercado pueda funcionar contra el hombre. Y necesitamos una formación política que tenga esa capacidad de defender al hombre también al interior de la economía de mercado y de guiar la economía de mercado, porque la economía de mercado es buena, una sociedad de mercado es mala, porque hay cosas que no son de mercado, hay cosas que no se deben comprar y vender, el honor, el amor, la vida de la familia. Una sociedad bien ordenada tiene una esfera de intercambio de equivalentes, pero tiene también una esfera de intercambio gratuito. Y eso significa, eso es el lugar donde la persona encuentra a la otra persona y la reconoce y ve que tú sea es importante para mí y estoy listo a dar algo que es mío para que tú puedas vivir y gozar
de tu dignidad. Creo que esos son los problemas de la etapa que estamos viviendo. ¿Podemos ganar el desafío? Sí podemos. ¿Está cierto que lo ganamos? No está cierto para nada. ¿Y cuáles dirías tú que serían como las claves si se quisiese desarrollar un movimiento intelectual y moral encaminado a pelear bien esta batalla? ¿Qué tipo de personas hay que formar? ¿O cuáles son las convicciones fundamentales en las cuales hay que formarlas? Además de esta idea de que el gobernante tiene que ser un hombre responsable y que el mercado tiene que estar ahí para servir a la persona, ¿hay algo más que habría que añadirle a un proyecto encaminado a pelear y ganar bien esta batalla? Mira, yo creo que hay muchas cosas que se pueden decir, lo que tenemos que hacer, pero el primer problema no es esto, porque tú sabes que yo no soy muy políticamente correcto y voy a decirlo así como lo pienso. El destino lo hace la gracia de Dios. No es un problema de lo que hacemos nosotros. El problema es de reconocer los lugares en los cuales hoy la gracia de Dios genera el milagro de la formación de una comunidad humana auténtica. Porque si no hay una comunidad humana auténtica, una comunidad en la cual los hombres pertenecen los unos a los otros, de manera tal que puede nacer esta relación entre clase dirigente y pueblo, si eso no acontece, no hay esfuerzo humano que lo pueda producir. Pero acontece. Y nosotros no lo reconocemos, no lo evaluamos, no lo ayudamos. Hay que ver lo que pasa, donde comunidad humana auténtica nace, y la política puede solo ayudar a que eso crezca, pero no puede producirlo, porque que eso acontezca es un puro don de Dios, no es el resultado de un esfuerzo humano. Claro, y me hace pensar en algo que te escuché hace un par de años cuando, reflexionando sobre las labores educativas del Phoenix Institute, me decías que a lo que teníamos que aspirar era a generar constructores de comunidad. Esa es la cosa primera y más importante, porque vivimos en una etapa de individualismo exasperado y que es un poco ridículo, porque no corresponde a la realidad. Eso tiene algo que ver con una cierta vertiente de la modernidad que se autodestruye. Si lees a un texto fundamental de la modernidad, al discurso de la méthode de Descartes, lo que es más impactante para mí es la autobiografía que está en el comienzo. En esta autobiografía no hay una mujer. Descartes parece no haber tenido una madre, por supuesto no ha tenido una mujer, y manca lo femenino, es decir, manca la idea de la relación como hecho constitutivo, y el sujeto se pone por sí mismo, como si fuese una autocreación. No, cada hombre tiene una madre, nace en la relación con una madre, y se hace consciente de sí mismo en la relación a la madre. Y la presencia del otro en mí es constitutiva desde el comienzo. La presencia de la madre en el hijo es el punto de partida para que se forme la individualidad del hijo. Y después nos enamoramos, nos casamos, y la presencia de la mujer en nuestro corazón es constitutiva de lo que hacemos, de manera tal que no podemos decir yo sin incluir en este yo también a las personas que amamos. El ser comunidad no es algo agregado, algo accesorio, algo sucesivo, es originario. Es exactamente como el ser sujeto. Una que lo dijo muy bien fue Edith Stein. El librito de Edith Stein sobre la empatía. Es un librito sobre la posibilidad de experimentar en mí mismo la presencia del otro. Así que no puedo dubitar de la presencia del otro. Eso es lo que muchas veces falta en la filosofía de hoy, pero también en la política, en la sociedad de hoy. Pensamos como si el mundo fuera hecho por
individuos aislados y hay que ver cómo pueden convivir, cada uno en su esfera aislada de los otros. No es así. Compartimos un mundo, estamos en el mismo mundo y tenemos que crear una comunidad tan grande como el mundo en que vivimos. De acuerdo. Quisiera pasar ahora a otro tema y tiene que ver con lo siguiente. Viendo pues, la lista de tus publicaciones, los libros que tú has trabajado y aquellas corrientes de pensamiento que a ti te han interesado y a las cuales le has dedicado tu tiempo, pues destaca en un primer momento el estudio que hiciste de la Escuela de Frankfurt en los años 70, que condujo a la publicación de Dialéctica y Nostalgia, y después tu descubrimiento y encuentro con la Escuela de Lublin y los distintos personajes que la conformaban, en particular Karol Wojtyła. Y esos encuentros para ti fueron una oportunidad para desarrollar no solamente obras donde exponías el pensamiento de alguien más, sino me parece que se convirtieron en oportunidades para tú dialogar con el mundo en donde a ti te toca vivir y buscar a partir de ese diálogo respuestas comunes a problemas comunes. Partiendo de esa experiencia, quisiera saber si hay hoy alguna corriente de pensamiento, algún autor en particular que tú nos recomendarías seguir porque piensas que podría convertirse en una beta tan interesante como lo pudo haber sido o lo es en la Escuela de Frankfurt o la Escuela de Lublin. Mira, hoy tenemos un Papa latinoamericano, es el tiempo de Latinoamérica. El futuro del mundo en una medida importante depende de lo que pasa en Latinoamérica, de la autoconciencia que Latinoamérica desarrolla. Yo creo que sería importante estudiar, pensar, reflexionar sobre lo que está pasando a nivel profundo en la conciencia de Latinoamérica, tomando como punto de referencia algunos grandes autores latinoamericanos. Yo pienso en hombres como Lucio Gera, como Alberto Metol, que ambos fueron amigos míos, Alberto de una manera toda particular. Alberto fue el primero que intentó pensar Latinoamérica, intentó pensar el papel histórico de Latinoamérica. No el primero, hay otros, pero nadie con tanta clareza como él. Y él de alguna manera resume en sí mismo, liberándolo de muchas unilateralidades, el tema del pensamiento latinoamericano. Pensar el destino del hombre a partir de la experiencia del hombre latinoamericano. Creo que eso es una tarea particularmente importante hoy. Y eso significa al mismo tiempo pensar el sentido exacto del primer pontificado latinoamericano en la historia de la Iglesia. En esa línea yo quería preguntarte lo siguiente. Para Rocco Buttiglione, Latinoamérica desde hace mucho tiempo es una realidad que has estudiado, tratado, tienes muchos amigos en el continente, muchos discípulos, gente que ha estudiado contigo y que posteriormente se ha convertido en tus colaboradores. Y en particular, hasta donde yo tengo entendido, pues tú hiciste un trabajo de observación y de análisis muy detallado del fenómeno de la teología de la liberación en un primer momento, y después tuviste un contacto, o has tenido un contacto muy directo con las luchas latinoamericanas a favor de la democracia. En el caso de México, pues no solamente como observador a la distancia, sino al contrario, estando ahí presente en los momentos en donde se estaba definiendo la historia democrática de este país. Y a la luz de esa experiencia, pienso en una idea que alguna vez te escuché. Tú decías que Latinoamérica, las dictaduras en Latinoamérica no habían caído por la fuerza de la guerrilla de izquierdas, sino habían caído por el crecimiento y desarrollo de un gran movimiento a favor de los derechos humanos, y que eventualmente eso fue creando las condiciones para la transformación de las instituciones políticas de Latinoamérica. A la luz de ese recorrido que comenzó con tus aproximaciones a una latinoamericana marcada por las luchas de guerrillas, los movimientos de izquierdas, las dictaduras de derechas, llegando hasta nuestros días, pues parecería que Latinoamérica sigue inmersa en condiciones de injusticia, de profunda inequidad,
con democracias que parecerían débiles cuando no acechadas por fantasmas, con un problema de violencia grave, de crimen organizado. Y en ese sentido yo te preguntaría, a la luz de tu análisis, ¿qué le pasa al continente de la esperanza? Para utilizar la expresión de Juan Pablo II. Mira, yo pienso que hay que reflexionar sobre el camino que va de Puebla hacia Aparecida. En Puebla, Juan Pablo II dijo que era justa la idea de una teología latinoamericana, es decir, pensar el acontecimiento cristiano a partir de la experiencia de vida del pueblo latinoamericano y del pobre latinoamericano. Eso es un trato fundamental de la teología de la liberación. Eso es muy positivo. No es cierto que Juan Pablo II condena la teología de la liberación, y tampoco el cardenal Ratzinger y después Benedicto XVI. Es diferente. Lo que Juan Pablo hizo fue un discernimiento espiritual para ver lo que es bueno, lo que es permanente y lo que es caduco. Lo que es caduco es el análisis marxista. Él lo dijo en 1978 cuando vino aquí en Puebla, y hoy es una cosa que es evidente a todos. Lo atacaron mucho por eso, pero la realidad es que el marxismo no es el instrumento adecuado para pensar la liberación del pobre latinoamericano. Y yo digo que el instrumento analítico debería ser diferente, debería ser enraizado, digamos, en la historia y en el corazón del pueblo latinoamericano, que es un pueblo que tiene una cultura. Hay que ver su condición a través de su cultura. No es un hombre el pobre latinoamericano no es un hombre sin cultura, es un hombre que tiene su cultura, y esta cultura está marcada por la presencia del acontecimiento de Cristo, por una cierta medida del hombre, de la dignidad del hombre, del sentido del amor entre el hombre y la mujer, de la familia, para una visión de la libertad que al mismo tiempo es obediencia a la verdad y construcción de comunidad. En la tradición de los grandes santos de Latinoamérica, porque Latinoamérica fue el resultado de una conquista, sí, pero aún más de una evangelización, de un encuentro difícil de culturas. Bartolomé de las Casas, Toribio de Mogrovejo, Mottolina, Vitoria, que no fue nunca en Latinoamérica, pero de alguna manera pertenece a la historia de la cultura latinoamericana. Aquí es necesario regresar. Y yo recuerdo que sobre estos temas lo encontré a Jorge Mario Bergoglio al final de los años 70, y hablé antes de Alberto Metol. Hicimos una revista juntos que se llamaba Nexo, y fue una tentativa de pensar otra teología de la liberación. A Bergoglio no le gustaba la teología de la liberación, él amaba más la expresión teología del pueblo, pensar la teología del pueblo latinoamericano. ¿Y qué pasó? Pasó que las dictaduras fracasaron por causa del movimiento en favor de la dignidad del hombre, de los derechos humanos, y nacieron democracias frágiles. Y estas democracias tenieron y tienen una alternativa. Una alternativa posible es seguir el camino con atraso de las democracias europeas y norteamericanas. El resultado puede ser como una mala copia. Se copia pero mal lo que aconteció ahí. Lo otro es aprender de los límites de las democracias europeas y latinoamericanas y construir una democracia que tiene el sentido de la necesidad de fundamentar la democracia en la verdad del hombre, que no acepta la idea que el relativismo ético sea la filosofía de la democracia. Tampoco el dogmatismo lo es. Lo es una certeza crítica, es decir, la capacidad de reconocer la verdad y también de reconocer el límite de mi percepción de la realidad. Y el hecho que mi percepción de la realidad, mi verdad, crece en el diálogo con la verdad del otro, construyendo juntos etapas sucesivas
de aproximación cada vez más precisas, más grandes a la verdad. Y eso tiene también que ver con el desarrollo económico de Latinoamérica, porque eso es un pensamiento incluyente que implica también una economía incluyente. Y una economía incluyente es una economía en que se piensa lo concreto, no la economía en abstracto, sino la economía en concreto, como es en las decisiones y en la vida de los hombres. Esos creo son hoy los desafíos. Hay países latinoamericanos que entraron en un camino de crecimiento. México es uno de estos países. Si uno mira a los resultados económicos, México no anda mal. Y puede ser que esté saliendo del subdesarrollo. Pero eso no puede ser suficiente y tampoco puede acontecer realmente si no hay también una salida del subdesarrollo humano, el redescubrimiento de la raíz propia para ser protagonistas de la historia universal. No por un orgullo latinoamericano, sino porque la historia universal lo necesita, porque algunas raíces fundamentales del sentido de la humanidad hoy se encuentran más fácil y de manera más ejemplar en el proceso histórico latinoamericano. Hubo una etapa en que con Juan Pablo II el redescubrimiento de las raíces de Europa en los países que estaban bajo la dictadura comunista fue una ocasión de liberación para todos. Ahora puede ser que eso se repita, pero ahora el lugar en que el dedo de Dios entra en la historia es no tanto Europa del Este, sino Latinoamérica. Y esperamos para ver qué hacen los latinoamericanos, que sean al nivel del desafío y también al nivel de la esperanza, que no es la esperanza nuestra, es la esperanza de Dios en Latinoamérica para el mundo. Y claro, y en ese sentido, un primer gran obstáculo que los latinoamericanos tienen que vencer, que ha sido una tentación histórica desde nuestras independencias en el siglo XIX, es dejar de copiar modelos que han funcionado en culturas distintas a la nuestra. Porque de lo contrario, esa mera copia termina siendo más bien un acto de violencia con respecto a una realidad que permanece desatendida. Hay que aprender de todos, pero hay que no olvidar que cada pueblo tiene su papel específico. Yo fui amigo de Russell Kirk. Russell es un grande filósofo norteamericano y escribió un libro, The Roots of American Order, las raíces del orden americano, y explica que la Constitución de Estados Unidos funciona en Estados Unidos y está muy profundamente enraizada en la idiosincrasia del pueblo norteamericano, en la historia, también en la geografía de Estados Unidos. Claro. Y eso es porque no se puede copiar un tipo de civilización. Cosa diferente es crecer en el diálogo con otros. Crecer en el diálogo con otros, sí, porque siempre mi cultura crece en el diálogo con tu cultura, aprendiendo de ti. Pero aprender significa enraizar en mi historia. Y es llevar lo que pasó en la historia del otro al nivel de mi experiencia propia, para cultivar lo que es el humano en la historia de mi pueblo. Eso es el problema, porque el peligro es un cosmopolitismo superficial o una americanización superficial. Yo soy un gran amigo del pueblo de Estados Unidos y de la grande cultura de Estados Unidos. Pero lo que pasa en el mundo no es la difusión de esta grande cultura, muchas veces es una americanización superficial, que es la decadencia de la cultura norteamericana y contemporáneamente, al mismo tiempo, también la destrucción de las otras culturas con las cuales esta forma decadente de cultura entra en contacto. Necesitamos más originalidad norteamericana, pero también más originalidad latinoamericana y en los diferentes pueblos del mundo. Claro, y de lo no se contrario, puede ser internacionales si no comienza con el ser nacionales, profundamente enraizados en la historia propia.
Sí, y de la mano de este problema de no construir un diálogo a partir primero del reconocimiento de las propias cualidades y de las propias necesidades y de la propia experiencia, me parece que también América Latina, me gustaría conocer tu opinión sobre esto, está con facilidad comprando el problema del materialismo y de ese poner la esperanza en los bienes materiales como conducto para el pleno desarrollo de la persona, que decía copia de distintos modelos norteamericano o europeo y que tanto daño le hace, ¿no? Sí, sí, porque es un poco una parte de este individualismo del que hablábamos antes, que no valoriza la individualidad, sino la destruye, porque no me da la tarea de aprender lo que soy yo. No es el esfuerzo para desarrollar mi identidad verdadera, mi identidad auténtica. Es la aniquilación, la destrucción de mi identidad a través de la imitación de una supuesta identidad del otro, que no es la identidad verdadera del otro. Es la homogeneización en la cual lo que resulta es simplemente la función de consumidor o de trabajador al servicio de la economía mundial. Y de esta manera el hombre pierde la posibilidad de ser sujeto de historia y de utilizar la economía al servicio de la comunidad humana, sino que la economía se autonomiza. No es algo necesario en la naturaleza de la economía. La economía se absolutiza porque la cultura se suicida. En el suicidio de la cultura triunfa un materialismo que no es el que es tan fuerte que destruye a todo, es que la pérdida de los valores propios, el rechazo del cristianismo, que es la raíz de la cultura de Latinoamérica, hace que el vacío sea llenado de valores puramente materiales, porque cuando todos los valores espirituales mueren, cuando todos los valores más altos son disueltos, ¿qué es lo que se queda? Se lo pregunta a T.S. Eliot. Él dice, lo que se queda son los valores inferiores, los valores meramente vitales. Es la luxuria, el dinero y el poder. Uh-huh. Sí, y acabo de estar en Cuba hace unos días, donde pues, se vive una situación social particularmente complicada, donde las pobrezas de Latinoamérica son muy evidentes, saltan muy a la vista, pero al mismo tiempo, como sabemos, Latinoamérica, pues, en Latinoamérica hay gran opulencia, hay mucho dinero concentrado en las manos de unos cuantos, y me llama la atención cómo en uno y otro caso, en los dos extremos, el de la pobreza y el de la riqueza, la obsesión es por lo material. Al haberse diluido la base cultural, lo que queda es la misma obsesión, por motivos distintos, uno de supervivencia, otro de cumplir con ciertos estándares sociales o lo que fuere, pero los extremos acaban conduciendo a un error común que se convierte en motivo de desencuentro para el latinoamericano con respecto a su propia naturaleza y su destino. Volviendo al tema de la evolución del pensamiento, hablábamos de pues, este análisis que hacías de la escuela de Frankfurt, de la escuela de Lublin, ahora el interés que tú nos compartes en el caso latinoamericano. Quisiera enfocarme por un momento en el tema de la doctrina social de la Iglesia. Es un tema del que hemos hablado antes y te he oído decir que ha habido una verdadera revolución en la doctrina social de la Iglesia, de Laborem Exercens a Caritas in Veritate, una especie de nuevo impulso, de gran giro, de ideas que ahora hay que confrontar con realidades concretas, con contextos específicos para ver qué mecanismos de transformación de la vida de las personas surgen de estos impulsos poderosos que la doctrina nos ofrece. Y te quisiera preguntar, ¿cuáles serían para ti esas grandes aportaciones de la doctrina social de la Iglesia, de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, que no debemos de perder de vista a la hora de analizar nuestra realidad y buscar soluciones a nuestros problemas? Mira, vivimos en la etapa de la globalización. La globalización es, la Iglesia, creo que en la doctrina social cristiana, ha creado la arquitectura conceptual más adelantada para entender el proceso de la globalización.
La globalización es un hecho positivo porque en el mercado mundial se crea un mercado mundial y en este mercado mundial los hombres tienen la posibilidad de trabajar. Utilizan el hecho de tener un costo de trabajo muy bajo, pero entran en el mercado. Yo me acuerdo de los años 70, dominaba la llamada economía del desarrollo y se pensaba, hay que salir del mercado mundial para que los países se puedan desarrollar. Los que intentaron este camino fracasaron todos. Los que se quedaron en el mercado mundial y participaron en el mercado mundial ganaron todos. Y hemos tenido la salida de la pobreza extrema puede ser 1 milliardo de personas más o menos. China, India es mucho más que 1 milliardo de personas, pero no salieron del sistema, pero muchos sí. Reconocer los valores del mercado, no tener miedo a reconocer los valores del mercado. Eso es una primera etapa, reconocer las virtudes que el mercado requiere, porque no se crea una empresa sin ser al mismo tiempo líderes de hombres, agregando hombres, reconociendo que la empresa no es simplemente una sociedad de capitales, sino una comunidad de hombres. Así, una primera etapa, reconocer los valores del mercado. La segunda etapa, reconocer que los valores del mercado no son todo, y que la sociedad vive también de un sistema de intercambio gratuito. Hay algo que es debido al hombre porque es un hombre, como respecto de su dignidad. No podemos dejar que algunos hombres en el mercado pierdan su vida. Si uno en el mercado fracasa, debemos darle una otra oportunidad. Si uno en el mercado no puede estar, debemos crear las condiciones para que pueda vivir. El mercado debe estar al servicio de la persona humana y no lo contrario. Y eso es el tema de la solidaridad. Crear las condiciones de la solidaridad, que el mercado sirva a la solidaridad. El tema es también la subjetividad de los trabajadores. El mercado es más eficiente, la empresa es más eficiente cuando los trabajadores participan, cuando son creativos, creadores en el proceso de la empresa. Eso no es un límite a la economía, es otra manera de pensar la economía. El sujeto de la economía no es el individuo aislado, el sujeto real de la economía es el hombre real. Y el hombre real es individuo, pero es también comunidad. Y necesitamos una economía civil, es decir, una economía en que se entiende que la solidaridad es también una fuerza económica. En el corto plazo uno puede hacer mucho dinero él solo y disfrutando los otros, pero en el largo plazo, si no crecemos juntos, perdemos todos. Así, tenemos el problema hoy de gobernar la globalización y de gobernar el mercado, de tener una fuerza moral y política, una política al nivel del desarrollo del mercado. Y hoy no lo tenemos. Hoy los estados nacionales no son suficientes, no bastan, no tienen la fuerza para orientar al mercado hacia el bien común. Y hoy el político que intenta orientar el mercado al bien común encuentra muy pronto un límite absoluto. Es decir, el capital es internacional y se va. No acepta un deber de solidaridad más que a un cierto nivel y más allá se va a otro país donde encuentra condiciones más favorables. La defensa del trabajo es solo nacional. El capital es mundial. Por eso, ya Juan Pablo II, 80 años, pero mucho más Benedicto XVI en Caritas in Veritate y después también Papa Francisco in Evangelii Gaudium, plantean el problema no de un gobierno, sino de un sistema de governance internacional que permita de controlar estos fenómenos juntos, de globalizar la defensa del trabajador y de globalizar la defensa del hombre, de poner el tema de los derechos humanos como tema mundial. Hoy en el mercado mundial tenemos la competición entre trabajadores que tienen derechos y trabajadores que no tienen derechos. Defender un mínimo
de derechos del trabajo en todo el mundo es una condición del bienestar de los que no tienen derechos, pero también de los que tienen derecho. Porque de otra manera los puestos de trabajo se van donde los trabajadores tienen menos derechos. Así, hay que pensar globalmente y hay que pensar globalmente, pero hay también que trabajar localmente, en una visión global, pero hay que evaluar y dar fuerza a la especificidad local. Hay que mirar con confianza y con esperanza al destino de comunidades determinadas y entender que vale la pena de dar el compromiso de la vida para crear una comunidad que sea una comunidad de hombres libres, de hombres que viven la solidaridad y el crecimiento juntos en la solidaridad, y que la solidaridad no es enemiga de la eficiencia. En el corto plazo puede ser, en el largo plazo es la solidaridad la fuerza productiva más importante que tenemos, la participación de los trabajadores, la creatividad y un sistema económico que valoriza la creatividad de todos, reconociendo el papel y la responsabilidad naturalmente de todos los diferentes niveles sociales, pero coordinando la creatividad de todos. Creo que eso es el tema de la economía de hoy y de mañana, y es también un tema de alguna manera teológico, es ver que el hombre es un ser creativo, que Dios creó al mundo, pero no lo completó, dejó al hombre la tarea de completarlo. Bien, y para terminar quisiera hacerte una pregunta más sobre pensamiento y pensadores. En concreto quisiera preguntarte sobre dos que sé que han tenido una gran influencia sobre ti. Por un lado Augusto del Noche y por el otro lado Karol Wojtyła. Mi pregunta sobre del Noche es, de su obra, ¿cuál para ti es la idea que hoy nos puede ayudar a avanzar por este camino de solidaridad del que tú nos estás hablando? ¿Qué idea de del Noche debemos de conocer, profundizar, para poder tener una luz más clara sobre lo que sucede en el mundo y hacia dónde hay que avanzar? Yo creo que del Noche es el que más profundamente pensó el Concilio Ecuménico Vaticano II, es decir, el cristianismo en la modernidad, contra dos errores opuestos. Uno, un cristianismo que se cierra en sí mismo y rechaza la modernidad. El otro error es un cristianismo que para ser moderno renuncia a sí mismo y piensa que hay que repensar el cristianismo al interior de un supuesto horizonte trascendental de la modernidad en el cual no hay lugar para Dios, para Cristo, o por lo menos hay que secularizarlos dramáticamente. Por lo contrario, hay que ver la modernidad como un camino. La verdad del hombre es una, los caminos hacia la verdad son diferentes. El hombre moderno tiene su camino hacia la verdad que no cambia. Y el cristianismo es la respuesta a la pregunta fundamental del corazón del hombre moderno. Y si el hombre moderno no encuentra esa respuesta, va a disolucionarse, va a perderse en una postmodernidad que en la realidad es un regreso a la barbarie, el rechazo de todo lo que amamos en la modernidad. Por eso, la idea del cristiano en la modernidad me parece ser la idea fundamental de la lucha a través de todo su percurso espiritual. De acuerdo. Y en relación con Wojtyła, ¿cuál de las ideas que tú le aprendiste o que discutiste con él, que te correspondió ver nacer seguramente de cara a su trabajo pastoral, cuál de esas ideas te ayuda a ti más para poder entender este mundo? Hay un artículo de Wojtyła que siempre me fascina, o más que un artículo, son algunos artículos en relación entre ellos. El primero es la persona como sujeto y como comunidad. Es el reconocimiento que el hombre es un sujeto libre, el gran descubrimiento de Descartes, pero este sujeto libre es contemporáneamente un sujeto comunitario, porque yo nazco en una comunidad y porque la tendencia natural de la vida es de ligarme en una comunidad con otros. Hay una cita de Charles Péguy que expresa muy bien este tema, este lema fundamental de Wojtyła, y es
la libertad, ¿a qué sirve la libertad sino para ser donada, para construir comunidad? Hay que respetar la libertad, pero hay siempre que recordar a la libertad que esa tiene una función, y la libertad que no se dona para construir comunidad es una libertad estéril, y al final uno deja este mundo vacío porque nunca se dejó llenar para la presencia del otro. Y hay algunos artículos que continúan esta idea. El primero es la familia como comunión de personas, porque la familia es el primer lugar en que se realiza esta vocación a ser comunidad. El instinto sexual es el dono más grande que Dios hizo al hombre, porque te constringe a ver que no eres bastante a ti mismo, que necesitas al otro. Y el otro es lo que de alguna manera completa tu creación de ti mismo. Yo soy en relación con ti y no puedo ser sino en la relación con ti. Y del instinto sexual nacen los hijos. Y eso es una profundización ulterior, porque el descubrimiento de la relación al hijo, a la mujer y al hijo, como lo que es más profundamente constitutivo de mi propia esencia humana. El otro, al final, está ya dicho, es ser parentes. Se dice en castellano genealogía, no, generación. No, el parentesco como comunión de personas, el ser padre y madre naturalmente. Creo que eso centra el problema del hombre de hoy. Y entre eso hay una visión muy profunda del amor entre el hombre y la mujer y de la tarea de la mujer, porque ser persona es tener en el corazón a otra persona, la capacidad de tener en el corazón a otra persona y vivir el don de mi vida para que esta persona pueda crecer y nacer en la vida eterna. O si no nos gusta esa expresión demasiado teológica, en la plenitud de la vida. Y eso que es el centro del ser persona, en la vocación de la mujer está más evidente, porque la mujer vive la experiencia del embarazo y de la relación al niño físicamente. No es solo llevar al otro en el corazón, hay que llevarlo materialmente bajo el corazón de la madre. Y eso crea una relación entre madre y hijo que es paradigmática, también para los varones. Y aprendemos a entrar en esta relación porque la mujer nos dice que el hijo es nuestro hijo y dice al hijo que nosotros somos su padre. Y eso es enraizado en la biología, pero entra en el nivel más profundo de la metafísica de la persona. Esa es la razón por qué la mujer es el centro de la cultura. Y cuando una civilización no es capaz de educar las jóvenes a aceptar su destino de mujer como un destino difícil, pero grandioso, una civilización no puede sobrevivir. Y el problema de la mujer es el problema central de nuestro tiempo. También porque aprendemos a ser hombres, porque las mujeres no proporcionan la ocasión para reconocer el sentido de nuestra humanidad. Este conjunto de cosas creo que son el don más grande que Juan Pablo II nos ha hecho. Hay otros naturalmente, pero el más importante, y no es por acaso que el Papa Francisco lo proclamó el santo de la familia, porque esa es la dimensión más radical, y eso naturalmente está ligado al tema del trabajo. Este fue también el santo de los trabajadores, y a la dimensión de la nación, porque la familia vive del trabajo, es la escuela del trabajo, y de la familia nace también la capacidad de trabajar con solidaridad con otros. Lo aprendemos en la familia, en la relación con el padre, la madre, los hermanos y las hermanas, y también los abuelos. Ahora que yo soy abuelo, entiendo mucho mejor el papel fundamental también de los abuelos en la vida de la familia. Muy bien. Pues muchas gracias, Rocco. Muchas gracias.